Puede que para algunos resulte más fácil o sencillo que para todos los demás, pero no es fácil responder a la pregunta de qué está pasando realmente en las bolsas y sobre todo lo que podemos esperar. Seguro que hoy nos van a ayudar a resolver algunas de estos interrogantes o estas dudas. Alberto Roldán es director de inversiones de Metagestión. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de verte. Hola, buenas tardes, igualmente, Fernando. Y Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Oye, por empezar, por algo bueno que se está preguntando también mucha gente estos días, Alberto, ¿están cayendo las bolsas o está cayendo la tecnología? Es un buen planteamiento. Bueno, inevitablemente, cuando hablamos de bolsa, algo tiene que caer para justificar una bajada, ¿no? Y el sector tecnológico, que ha ocupado un peso específico dentro del ámbito de las inversiones bursátiles, pues evidentemente está ahora mismo en el ojo del huracán por muchos factores, ¿no? No solamente es un tema relativo a valoraciones, pérdida de confianza repentina y sorprendente, tengo que decir, ¿no? Porque durante 5 años este mensaje que se ha lanzado muchas veces de si realmente la tecnología estaba cara o estaba moviéndose por encima de sus posibilidades no cala, y sin saber por qué, de repente en unas semanas se ha filtrado y ha formado parte del discurso de los inversores. Son estas cosas que tiene la bolsa y que prácticamente no tiene casi ningún activo financiero, ¿no? Esa capacidad impredecible del comportamiento de los activos. Pero todo forma parte del juego y del circo de la bolsa y, por supuesto, de la volatilidad. Que la tecnología caiga es llamativo, porque es que además, no solamente porque caen algunos actores pesados que no son compañías tecnológicas. Es que esto es muy importante porque la gente, cuando nos está viendo, dice, cae el sector tecnológico, cae el Nasdaq. Analizas el Nasdaq y hay muchas compañías que no tienen necesariamente que estar encuadradas en un aspecto de desarrollo puntero tecnológico, sino simplemente es que la tecnología forma parte de cualquier empresa. O sea, no se concibe una empresa de alimentación sin tecnología, es que es absurdo, ¿no? Pero ya digo, esto entra y forma parte de ese componente, de esa mentalidad y esos sesgos del inversor a la hora de tomar posiciones. Pero por ir a la pregunta, sí, efectivamente, está claro que está en el epicentro de lo que está ocurriendo en el mercado. Hay ahora mismo 2 factores importantes que explican el comportamiento de corto y medio plazo de las bolsas, que son movimientos de los bancos centrales en relación a subidas de tipos de interés y a la inflación, y del otro lado, si esto va a provocar pues un pinchazo progresivo de la burbuja que sí que creemos que se ha producido en el sector de la tecnología, pero no necesariamente en las compañías que utilizan la tecnología, que es que, insisto, es una cosa muy diferente. Como todo se ha descolocado en el corto plazo y como el mensaje se ha enturbiado, pues ¿qué hace el inversor? Empieza a tomar decisiones precipitadas. Y eso es lo que se llama comúnmente volatilidad, que es lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados y lo que ayuda a entender por qué el inicio de año ha sido tan malo y por qué ha sido el inicio del año para el Nasdaq peor en toda su historia. Enseguida nos cuentas también las estrategias que estás llevando tú a cabo, en tu caso, en tu casa, en Metagestión, para sortear todos estos baches, incluida la incertidumbre. Pero antes, ya por seguir un poco con esta cuestión, dando respuestas a esas preguntas que se hacen todos estos días los inversores. Miguel Ángel, ¿qué es lo que está pasando en las bolsas? ¿Es un simple reajuste, unos sectores por otro? ¿Es una pérdida de confianza? ¿Están cayendo las bolsas? ¿Está cayendo solo la tecnología? Bueno, para que caigan las bolsas tiene que caer necesariamente la tecnología, porque hoy por hoy tienen tal peso en las bolsas que, bueno, hubo un momento en este proceso de antes de la pandemia y de crecimiento exponencial de las tecnológicas que se hablaba de que había que mirar no el Nasdaq, no el S&P 500, sino el S&P 499 más Amazon. Ahora los Amazon ya a raíz de la pandemia se les han sumado otro, inclusive Apple le ha pasado. Entonces, esa es la primera. Para que caigan las bolsas tiene que caer necesariamente la tecnología porque tiene un peso desmesurado. Pero independientemente de eso, sí, están cayendo. Y están cayendo compañías que, totalmente de acuerdo de que la tecnología es algo que está ya en todos y, de hecho, quizás considerar a Amazon como una compañía tecnológica parezca ya un poco extraño, ¿no? Pero obviamente estamos viendo algo para mí totalmente singular. Nosotros estamos ahora mismo hablando aquí y no estamos quizás en una tumba o encerrados, porque
fundamentalmente dos compañías y particularmente una, la alemana BioNTech, que este fin de semana salía un artículo en la prensa española de sus fundadores y de sus científicos, ha descubierto en un tiempo récord una vacuna. Una vacuna que cada vez está más claro que aunque si tenemos suerte y la enfermedad se convierte en endémica, nos vamos a tener que poner todos los años, prácticamente toda la población. Y nuestro concepto de las vacunas va a cambiar muchísimo. Vamos a vacunarnos de muchísimas más cosas porque tenemos más miedo, pues porque son muchísimas más necesidades. Bueno, pues esa compañía no cotiza al día de hoy ni a PER 5. Lo he mirado hace nada y estaba a 4,9 de PER. O sea, una cotización simbólica. Alguien que la única esperanza que tiene en el futuro próximo, medio y lejano, es hacer caja por castigo. Es decir, caja y caja y caja y caja. Entonces, sí, los inversores lo que pasa es que están en un momento donde han pensado que todo estaba caro y han empezado a venderse compañías. Y yo siempre hablo de que estamos en una bolsa distinta a la que teníamos hace 20 años. Esto es una bolsa donde la gran cantidad de dinero que han creado los bancos centrales, tanto occidentales, inclusive el chino, a lo único que ha llevado es a que haya un excedente de dinero, a que los gestores no sepamos en qué meter más el dinero y se hayan creado primero la gestión pasiva, los ETFs y algo muy importante, los algoritmos financieros, los quants, que mueven de una manera descomunal con unos dientes de sierra demasiado de caída y de subida las bolsas. Entonces, yo coincido con lo que decía antes Luna. Cuidado, y de hace mucho tiempo, cuidado porque vienen tiempos muy, muy revueltos. Uh-huh. Bueno, ha sido efectivamente además un largo fin de semana, al menos hemos podido matar el tiempo, pues algunos habrán disfrutado, por supuesto, con esa nueva gesta de Rafa Nadal, otros habrán entretenido con todo el tema de Eurovisión. Me estoy metiendo en un jardín y no quiero, porque yo lo que os quería preguntar es si habéis tenido tiempo para reflexionar sobre lo que ha sucedido en las últimas horas, los últimos mensajes de la Reserva Federal y luego, sobre todo, también un poco a establecer, no sé si hay algún tipo de conexión real que se cumpla al 100%, entiendo que no, Alberto, en el sentido de qué va a pasar con las bolsas si suben los tipos de interés y la inflación. ¿Suben, bajan las bolsas? ¿Qué puede suceder ahí? Bueno, ahí hay dos opciones. Acogernos a lo que históricamente ha sucedido, lo cual es simplemente una referencia, pero es un mal ejemplo porque nada en la historia se repite de la misma manera y cometemos un error si intentamos replicar lo que ha sucedido en el pasado. Yo creo que o al menos es una opinión muy particular, para mí es una fuente de información de incalculable valor, ¿no? Y creo que muchas veces, sobre todo con el paso del tiempo acumulado de las cosas y la experiencia, nos permite entender que lo que en el pasado se ha producido se puede replicar en el futuro, ¿no? Cuento esto porque, evidentemente, en las fases iniciales de movimiento de subida de tipos de interés por parte de un banco central, lo que está intentando provocar es que haya un excesivo sobrecalentamiento de la economía. Y el sobrecalentamiento de la economía, en este caso, viene determinado pues, por un incremento del consumo importante que ha llevado a que las decisiones de inversión de los agentes puedan soportar un momento de inflación elevado, ¿no? Los bancos centrales compaginan muy mal su política monetaria con la inflación, lo sabemos perfectamente, ¿no? No hay que añadir muchas líneas sobre este comentario. Pero en el caso de la FED, la casuística es muy particular, porque estamos ante un presidente que difiere mucho de los anteriores, no tiene reconocimiento del mercado, no está bien valorado, no comunica especialmente bien, no tiene carisma. El margen de error es muy grande. Y el margen de error es muy grande además porque se ha encontrado con el balance de la FED más monstruoso que nunca ha tenido, con un contexto que nunca antes se ha encontrado el Banco Central norteamericano. Es decir, que medir mucho sus palabras le obliga a tomar decisiones que posiblemente a los inversores no les guste, ¿no? Y lo vimos el año pasado, cuando empezó a catalogar la inflación como transitoria, se ha visto que la inflación es que... O sea, yo soy profesor de universidad y a mis alumnos de macroeconomía les explico que lo de la inflación transitoria es que no existe, o sea, es un concepto inventado, que el presidente de la FED hable de transitoriedad, pero no solamente la FED, sino el Banco Central Europeo, a mí me resulta bastante chocante, ¿no? La transitoriedad está en el tiempo en el cual los picos de inflación son elevados. ¿Por qué? Porque tiende a atenuarse, lógicamente. Los consumidores no somos tontos. Si nos vamos a comprar un vehículo y sabemos que la inflación sube,
tenemos dos opciones al principio: comprarlo de manera precipitada o esperar a que la inflación, o en este caso del automóvil, se atenúe y pueda comprarlo pues a un precio más razonable, con un descuento más elevado, ¿no? Y eso sucede con muchísimos elementos. Pero es que además la economía per se, en el contexto en el que estamos, no es inflacionaria, es deflacionaria. Lo vemos en los servicios, lo vemos en las nuevas tecnologías, lo vemos en la aparición de compañías, los Uber, los Zoom, los etcétera, que lo que hacen es deflacionar los precios de los grandes dominadores del mercado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando todo esto choca con las expectativas de la FED, que lleva embarcada no solamente con Powell y con los últimos 2 años, sino es que desde que Greenspan hace 20 años empezó a cuidar más los mercados financieros que la economía real, pues está inmersa en un experimento que no sabemos por dónde va a romper. Por tanto, los riesgos que tiene Powell son muy elevados, son altísimos, son elevadísimos, ¿no? Y por eso va a ser muy contundente. Y esa contundencia es lo que asusta a las bolsas. A los inversores no nos gustan mucho los cambios o los giros que se producen en política monetaria, porque nos hemos mal acostumbrado a muchas cosas, como que las bolsas suban de manera perenne. Vivimos desde hace 10 años en una corrección fuerte del mercado, excluyendo el momento puntual de la pandemia, y eso obviamente pues le aterroriza al inversor pensando que ahora tiene que empezar a valorar factores en Tesla, pues como que cotiza a no sé cuántas veces, decenas de veces, el valor del mercado con sus ventas, y que eso no se atenúa con una valoración lógica y racional. Y eso es un ejercicio que lleva tiempo. Como el inversor no tiene tiempo y además es impaciente, ¿qué es lo que hace? Vende. Y todo esto vuelve a lo mismo, ¿no? Lleva a decisiones pues incorrectas, poco eficientes, se vende la cartera, pero se vende para comprarla una semana después porque cree que una caída del mercado del 5% es una oportunidad de compra. Es que estamos en una dinámica muy negativa. En Metagestión hacemos las cosas de otra manera. Desde luego pensamos que todo esto tiene que tener una pausa, tiene que tener calma, y por eso invitamos a nuestros partícipes a que no tomen decisiones precipitadas, sino que valoren en lo que están invertidos o en lo que estamos invirtiendo por ellos, ¿no? Intentamos ser un poco más pragmáticos de lo que el mercado a veces se muestra. Oye, cuéntame precisamente cuál es el estilo, la impronta un poco que has marcado en tu recién aterrizaje en esa casa, en Metagestión. Lo digo porque los resultados también están acompañando a los fondos en este primer mes del ejercicio. Un poco, ¿cuál sería la estrategia para sortear o aprovechar estos episodios de volatilidad, que es lo que estáis haciendo? Claro, sentido común. O sea, para empezar, no nos convertimos en una centrifugadora, en una lavadora que lo que hace es meter ideas y botarlas constantemente. Al contrario, si encontramos ideas buenas de mercado y pensamos que las tenemos en los fondos, lo que hacemos es intentar madurarlas en el muy largo plazo. Eso no quita que nos veamos sometidos al movimiento de corto plazo de mercado, podamos sufrir algunas posiciones, o que es precisamente ese movimiento de corto plazo nos abra la posibilidad de poder reforzar alguna de las estrategias que estamos implementando. ¿Qué hacemos, Fernando? Pues hemos puesto el foco en algunos sectores donde creemos que hay oportunidades muy claras. No porque estemos buscando necesariamente un sector determinado, sino porque la búsqueda de ideas nos ha llevado a ese sector de manera natural. Por ejemplo, el sector del automóvil. Creemos que es un sector que, con todos los riesgos que conlleva un eventual escenario de inflación, de subida de costes, de potencial pérdida de márgenes en el medio plazo, es que nos encontramos que el free cash flow que generan las compañías, algunas de las compañías que encontramos en la cartera, es espectacular, ¿no? Hay algunas empresas que pensamos que en los próximos 2 años nos pueden dar el 10% de free cash flow yield, que es lo mismo que hemos encontrado en el sector energético. Por ejemplo, con la exposición que tenemos en el fondo a compañías de E&P globales, hemos visto que son empresas que pueden estar haciendo sobre capitalizaciones medias de 10.000, 12.000 millones de euros. Nuestros cálculos nos hacen ver que podrían estar generando entre 2.000 y 3.000 millones de euros a un precio del barril de crudo en torno a 80. Y esta mañana estamos por encima de 90 y, ojo, creemos que hay margen y posibilidad de que si hay factores geopolíticos de corto plazo que pongan presión en el precio del crudo, se pueda ir a 100, que es lo que también descuenta el mercado de futuros. No nos equivocamos mucho, o sea, no intentamos descubrir compañías exóticas, novedosas, que empiecen a prometer cosas que no pueden cumplir, sino que sean compañías muy sólidas, algunas de ellas con 100 años de historia, que nos dicen que haciendo lo que hacen bien y perdurándolo en el tiempo, nos van a remunerar por 2 vías: revalorización de la compañía y generación de caja, que ya veremos si nos la pagan vía dividendo, vía acciones. Eso es lo que hacemos en los fondos, aplicar sentido común. Por eso, en esta corta estrategia que estamos implementando desde mi llegada hace 2 meses,
pues sin ánimo de ser los mejores, sí que creemos que estamos en el pelotón de buenos gestores y buenos fondos españoles que lo que buscan es poner en valor ideas basadas ¿en qué? Pues buenos fundamentales, buen análisis y búsqueda del value. Miguel Ángel Temprano, ¿cuáles serían tus consejos, estrategias para sortear la volatilidad y un poco lo que te dice a ti tu olfato y tu experiencia en cuanto a lo que pueden hacer las bolsas si empiezan a subir los tipos y continúa la inflación por ahí dándonos mucha guerra? Mira, sistemáticamente nos estamos intentando olvidar, y digo intentando porque si ocurre sería dramático, de que el conflicto entre Rusia y Ucrania se extienda o coja más virulencia. Yo recuerdo que fue precisamente contigo, acababa de leer un informe que había liberado la Casa Blanca de los servicios secretos, al que no se le había hecho mucha importancia, y que comenté en este momento, oye, cuidado que hay un problema que puede ser crecer mucho en la frontera con Ucrania. Tenemos un problema ahí, ¿y por qué lo tenemos? Porque de las dos grandes economías occidentales, la americana y la europea, la que va más a la zaga, no a las bolsas, a la zaga de recuperación es sin duda la europea. Tenemos una altísima dependencia de los rusos, los cuales están empleando toda la fuerza que tienen para complicarnos la vida, que es el tema del gas, donde se está diciendo algo bastante complicado de llevar a cabo, que es cambiar el suministrador a los catarís, porque además de que yo no sé de dónde van a salir tanto barco para transportar ese gas que necesitaríamos para sustituir el de los rusos, la siguiente pregunta es que es casi 3 veces más caro el que traes por barco que por gasoducto. Por lo tanto, eso dicho así. Dicho detrás, porque es un factor geopolítico demasiado importante para no meterlo en la ecuación con una X muy grande y hay que tenerlo en cuenta. La siguiente pregunta sería ¿cuántas posibilidades les damos a que esto ocurra? Bueno, podemos tener yo creo que unos días de tranquilidad, que son los días de la Olimpiada rusa, de la Olimpiada china, porque los rusos no van a hacer nada durante este tiempo. Pero a partir de ahí empieza una franja de tiempo muy, muy preocupante, que es hasta que todo aquello se vuelve en un verdadero lodazal. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues yo no lo tengo muy claro qué va a hacer el señor Putin, porque yo creo que es una persona lo suficientemente arrogante como para retirar la mano y que ahí quede, pero tampoco le interesa meterla hasta adentro y verse obligado a un problema. En cualquier caso, todo esto lo que va a generar en el medio plazo es un ruidazo brutal. Un ruido brutal. Si por desgracia este señor hace algo de lo que podemos tener en un conflicto, no digo un conflicto realmente armado en que entremos en conflicto los demás, pero sí va a afectar a la economía, va a crear ruido. Y todo eso en medio de un escenario de crecimiento de inflación que efectivamente yo creo que no tiene visos de ser ni muchísimo menos temporal. Y adicionalmente a todo esto, le juntas con que hay una intervención de momento del Banco Central Americano, de la Fed, de una manera brutal, y vamos a ver lo que hace el Banco Central, lo único que podemos ver es una altísima volatilidad. Y ahora llega el inversor. Bueno, ¿yo qué hago ante esa volatilidad? Pues yo le diría dos cosas. Oiga, ¿usted tiene mucho miedo? ¿Usted se va a poner muy nervioso? ¿Usted se preocupa mucho por esto? Si es así, esténse en su casa, aproveche cualquier rebote y empiece a deshacer su cartera hasta unos niveles que usted conviva adecuadamente. Usted no tiene problemas y es capaz de ver a más largo plazo, a 3 años. Bueno, se van a generar o se están generando oportunidades magníficas para entrar en compañías que sufren, pero que sufren irrelevantemente para lo que van a ser en el futuro. Hombre, yo no le diría a nadie que se comprase ahora una acción de Apple. Y dices, pero Apple no puede seguir subiendo. Hombre, puede seguir subiendo, pero es incoherente, es ilógico. Pero hay otras compañías fabulosas, tanto de servicios como de productos. Y antes he dicho las dos farmacéuticas, Moderna y BioNTech, de las que vamos a depender por muchísimo tiempo, o de Pfizer, o otras compañías que están cambiando su marketing en el consumo y que están entrando perfectamente en el mercado, como en ese caso de Levi's o de Victoria's Secret, compre y espere, pero depende. El inversor tiene que ver su adversión al riesgo y no juguetear. Ahora es el peor momento para estar con entradas y salidas, porque estadísticamente dice que en estos momentos esa estrategia siempre es mala. Bueno, desde luego, yo creo que cuando utilizamos el verbo sufrir, yo creo que exageramos, porque
Hay acciones, índices que los 5 últimos años, ¿cuánto han subido? ¿Un 100%? Ahora que están corrigiendo un 13%, eso es sufrir. Joder, la gente no tiene bendito memoria, sufrimiento. no tiene eso memoria. lo quiero yo también para mí. ¿Qué os iba a decir? Oye, Miguel Ángel, hablando de tipos de interés, el próximo jueves, reunión del Banco Central Europeo. Si pudieras, ¿qué le preguntarías si pudieras a Christine Lagarde? ¿Si se lo cree o no lo de la inflación o qué? ¿Qué va a bajar? Yo le diría otra cosa. ¿Qué crees que va a hacer Putin? Porque yo creo que ahora mismo Europa tiene un ojo puesto ahí y estos movimientos monetarios los tiene puestos en qué puede pasar. Pensemos que hay un problema serio en la frontera con Rusia, las economías de alguna manera se van a ver afectadas. Nos van a cortar el gas. En ese mismo momento tú lo que te dedicas es a presionar monetariamente, pues no parecería lo más lógico, que es lo que creo que está diciendo de alguna manera Lagarde. Ahora bien, si lo que ellos creen es que lo de Putin va de farol y que no va a pasar absolutamente nada, muy probablemente Lagarde empiece a seguir la senda del Banco Central Americano, de la FED. En tu caso, Alberto, ¿qué crees que podemos esperar del Banco Central Europeo? Y ya cuéntame también cómo vais cargados vosotros de bancos. Vale. A mí esto me parece el dilema del prisionero. Meto en una habitación a los políticos alemanes y en otra habitación a un político italiano, un español, y le planteo diversos escenarios de cooperación o ir por libre. Y seguramente el resultado ya le anticipo yo que no es de cooperación. Los alemanes quieren subir tipos porque creen que esto no se corresponde con su situación fiscal y monetaria, mientras que los del sur, España, Italia, posiblemente Francia, aunque no lo diga, Portugal, por supuesto, necesitan tipos de interés bajos, muy bajos. Porque son economías que están tremendamente apalancadas. El efecto de subir los tipos de interés en España a 100 puntos básicos supone unos 17.000 millones de euros, que como no tiene capacidad de recaudación, porque tenemos la presión fiscal donde la tenemos gracias a los últimos años de responsabilidad fiscal, pues esto nos lleva a una situación bastante compleja y complicada. Y a los italianos, que son nuestros primos hermanos, les ocurre lo mismo o peor. Por lo tanto, el Banco Central Europeo tiene problemas diferentes a los de la FED, no digo mayores o menores, pero son diferentes. Y mucho me temo que todo pasa por no tocar los tipos y vamos a quedarnos como estamos de momento, ¿no? Que es lo que ahora mismo, pues, esta mañana repasando y hablando con estrategas globales de grandes firmas, me corroboraban, ¿no? El stay hold del Banco Central Europeo es no dar un mensaje a los mercados para que tensione aún más las tires de la deuda, porque eso puede ser francamente dañino y complicado, no solamente para los países, sino también para los inversores. Esto no es un buen escenario para los bancos, por eso los bancos europeos pues, están tirando de manera un poco desordenada, hoy lo vemos, ¿no? Hay bancos que lo están haciendo bien y los españoles están moviéndose a la baja. ¿Cómo vamos nosotros de financieras? Pues muy cortos, porque es que no vemos el ángulo de ganar en los bancos. No nos gustan los bancos españoles porque vemos en los bancos locales o un mal servicio o un mal producto, y en los bancos que tienen un poco más de exposición internacional vemos que el riesgo está muy diversificado, pero sigue habiendo riesgos muy importantes. No creemos que sea un sector para generar valor, lo cual me lleva a la reflexión: ¿cómo se puede hablar de estilo value invirtiendo en bancos? Es complicado, ¿verdad? Es algo de que a mí, a los partícipes o a los inversores, muchas veces les intento hacer ver. Es que es un término un poco incompatible. A veces le mezclamos. Es como cuando al principio hablamos, ¿cae tecnología? Pues, joder, es que Amazon es tecnología, si es un distribuidor. Yo no lo entiendo. Que sí, que desarrolla tecnología, pero es que yo lo sigo viendo como a Facebook, que es pura publicidad. En definitiva, por no irme mucho a temas y a jardines que no, de los que no estamos tocando ahora mismo, las carteras de Metavalor están pues, muy ligeras de bancos, porque no creemos que es un sector donde se pueda ganar dinero, igual que las compañías de seguros, donde el entorno de tipos pues, mata la rentabilidad de una parte sustancial del negocio, que es gestionar qué hacen con el dinero de las primas de sus asegurados. Perfecto, yo creo que quedan claras las explicaciones, cómo os estáis posicionando. Os deseo lo mejor, que tengáis una semana lo más tranquila posible. Miguel Ángel Temprano y Alberto Roldán, un fuerte abrazo y hasta otra. Muy buenas tardes. Igual. Adiós, buenas tardes, gracias. Hacemos rápidamente una pausa y nos ponemos manos a la obra. Nos queda todavía días de trading. Hoy con Eduardo